tema para desarrollar hoy de patología y antropología forense. Este tema es muy interesante y además parte importante y parte central del desarrollo de toda la actuación forense en el contexto de la investigación penal en Venezuela. Su docente para el día de hoy, como ya está programado, es Oscar Adrián. Soy de profesión médico cirujano. También tengo la especialidad y el título académico, pues, de médico forense. Soy especialista médico forense también en mi condición de profesional forense que ejerce en el ámbito de la investigación y el proceso penal venezolano. En mi condición de experto forense, vamos a desarrollar la experiencia, los conocimientos y el contenido sobre patología y antropología forense. Son dos grandes ámbitos de mucho interés para la investigación penal y a través y el experto antropólogo forense se logra constituir muchas pruebas que permiten avanzar en la investigación de un hecho. En ese sentido, vamos a trabajar en este ámbito forense que, como sabemos, es el ámbito del estudio para deponer, discutir en el foro de una audiencia del contexto de un tribunal. Forense viene, como ya sabemos, de foro, y el foro es la audiencia, responsabilidades y alcanzar la justicia. En el ámbito de si encontramos como auxiliares de ese proceso los investigadores, que en este caso especialmente los expertos forenses. En ese contexto hay una amplitud de ciencias que coadyuvan como auxiliares al proceso de la justicia, a la investigación penal. En ese contexto está el patólogo forense y en ese contexto actúa el antropólogo forense. Ambas ramas independientes de los estudios científicos. Entonces, para ir avanzando en ese sentido, vamos a ir como en paralelo. Vamos a ir hablando como en paralelo para ir avanzando en el contenido programático previsto para el día de hoy. Sabemos entonces que está el patólogo. El patólogo, la ciencia de la patología, es una rama de la medicina, de tal manera que afectación, lesiones y enfermedades que constituyen un grado tal de afectación y enfermedad que pudieran conllevar entonces a constituir un diagnóstico y su consecuente grado de lesión y su consecuente fallecimiento. De tal manera que el patólogo, la patología forense, estudia por derivación todos los elementos que se pueden constituir en lesiones y su grado de consecuencia para el fallecimiento de la persona de manera violenta. La patología forense, rama de la medicina que estudia todos los procesos de enfermedad, lesión contra la salud que pueden conllevar a constituir un diagnóstico de enfermedad o a constituir por lesión
y derivar en un fallecimiento. Y el patólogo es aquella persona especializada en esa área. En el caso del patólogo forense, es un experto certificado en el ámbito para actuar en el proceso de investigación y en el proceso de peritación forense. Siempre el experto debe estar acreditado para tal fin. Y hay varios medios como para acreditarse. No solamente es la certificación académica, sino también está la adscripción a los organismos de investigación. En Venezuela existe por ley el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, pero también Ministerio Público tiene un departamento, una dirección que se ocupa de acreditar, se ocupa de convocar los expertos necesarios adscritos a Ministerio Público como profesionales forenses para actuar en consecuencia. Y otra vía es que el tribunal juramente un experto en un área de conocimientos y lo autorice pues vía juramentación del tribunal a actuar en determinado proceso de peritación para conocer eh, sobre el hecho en estudio. Entonces hay varias vías para que se acredite, se certifique el experto forense. En el caso del patólogo, en general están adscritos al Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense. Como dije, estar adscritos a Ministerio Público. Y finalmente pudieran ser juramentados por un tribunal que ordenará luego su actuación. En ese sentido, también el antropólogo. La antropología es una ciencia muy interesante. La antropología se ocupa del estudio del hombre. Recuerden que está la antropología social. Se ocupa de la antropología del estudio del hombre, de su estructura anatómica, de su estructura ósea, de su interacción con el ambiente. De tal manera que la antropología es una rama de la ciencia muy importante, muy interesante, y se vale y se auxilia también de conocimientos documentados por otras ramas, como toda ciencia. En este caso pudiéramos citar la arqueología, etcétera. Luego, el antropólogo forense es un experto en la materia de la antropología que se ocupa del ámbito de la investigación, del estudio de, en el ámbito forense para constituir elementos que permitan aportar, coadyuvar la investigación penal del operador de justicia. El antropólogo forense tiene una gran responsabilidad a través de la aplicación, administración de la ciencia y sus protocolos en el ámbito de una investigación, de un hecho. De tal manera que estos dos expertos, tanto el patólogo forense como el antropólogo forense, que aplican estas ciencias que cité, la patología forense y la antropología forense. Estos expertos certificados en este ámbito son de especial interés en la investigación de los hechos, siempre relacionado al estudio de los individuos en un contexto de un hecho que se está investigando. Avancemos pues en el conocimiento de estos contenidos. Ahora, en Venezuela existe una ley que define el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Allí está enmarcada la norma jurídica para la actuación de los expertos en cada una de las ramas de la ciencia. Pero también existen otros elementos que dan norma y orientación al actuar y al quehacer de los profesionales de estas áreas en general.
Estamos hablando del médico forense, del patólogo forense, del antropólogo forense y de otras ciencias. Tenemos entonces el Manual Único de Registro de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas y sus protocolos anexos. Ese es un manual de reciente aprobación en Venezuela que permite normar, orientar, protocolizar, estandarizar la actuación de todos estos expertos en el ámbito de su profesión, porque estandariza y norma estos procesos. El Manual Único de Registro de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas y sus protocolos anexos de especial uso e interés para consulta en la actuación de estos expertos. También tenemos un compendio de protocolos de actuación que buscan normar y estandarizar la actuación de estos expertos independientemente del organismo al cual estén adscritos e independientemente del lugar de donde el experto está actuando. No importa si este experto está actuando en la zona de la capital, región Caracas, estado Miranda, o está en la periferia del país, en zonas limítrofes y de límites con otros países. Por ejemplo, estamos hablando de el estado Apure o el estado Táchira o el estado Zulia o el estado Bolívar o el estado Amazonas. Independientemente que el experto, donde el experto esté actuando, está estandarizado en el compendio de protocolos de actuación de los expertos forenses a nivel nacional en Venezuela. Se ha estandarizado, se ha hecho un esfuerzo enorme para estandarizar los protocolos de trabajo y actuación de los expertos en el ámbito forense, y actualmente contamos con un compendio que reúne todos los protocolos de actuación en el ámbito forense de los expertos médicos forense, patólogo forense, antropólogo forense, odontólogo forense, genetista forense. Todos estos expertos cuentan con este protocolo de actuación estandarizado, interinstitucional, aplicable a todas las regiones del país en Venezuela. Allí aparecen los protocolos individuales de actuación de cada uno de estos expertos, como cité, y allí se puede normar los pasos y las responsabilidades que tienen estos expertos en la actuación, en la administración de estos protocolos de evaluación de cada una de estas ciencias, de tal manera que es muy orientador tener estos protocolos de actuación para cada una de estas ciencias: el médico forense, el patólogo forense, el antropólogo forense, el odontólogo forense, el genetista forense, el psiquiatra forense, el psicólogo forense, el experto perito en trabajo social en el ámbito forense, por supuesto. Todos esos protocolos de cada una de estas ciencias se reúnen en el compendio de actuación de protocolos. Compendio de protocolos de actuación en el ámbito forense de todos estos profesionales. Y esto tiene un aval pleno en nuestra norma, acá en Venezuela. Cuando consideramos la actuación del patólogo forense, del antropólogo forense, del médico forense, del psiquiatra forense, de todos estos expertos, hay que tener presente que desde el punto de vista del protocolo metodológico y científico normado, existen dos amplios ámbitos de actuación. Uno de ellos es el ámbito del trabajo de campo, cuando estamos actuando a nivel de campo. Vamos afuera a actuar, a buscar las evidencias, a buscar el hecho, a recabar. Vamos al campo. Y el otro gran ámbito de actuación es cuando actuamos en el laboratorio, intramuros.
Entonces, metodológicamente y desde el punto de vista científico, son dos ámbitos grandes de actuación: el trabajo en campo y el trabajo intramuros ya en el laboratorio. Siguiendo ese orden estructurado de ideas, que así está, así aparece en los compendios de protocolos de actuación en el ámbito forense que contamos en Venezuela, avancemos a estudiar, conocer, conversar sobre el trabajo de campo del patólogo forense. Y es que en este sentido, principalmente el trabajo de campo del patólogo forense va a consistir en la exhumación. Es el trabajo principal, el trabajo pristino, el trabajo de primer orden de la actuación del patólogo forense es el proceso, el estudio de la exhumación. Hablemos entonces algunas cosas allí para profundizar este aspecto. Sabemos entonces que cuando una persona fallece, si es de muerte natural o si es a consecuencia de una patología de carácter médico, clínico, a consecuencia de una complicación de su diagnóstico y fallece en un centro hospitalario, pues estamos claros de que va a tener ese destino. Eso es un orden civil, familiar retira su cadáver, hace su proceso de duelo a través del velatorio y luego el enterramiento en un cementerio previsto para tal fin, normado para tal fin, con todas las regulaciones y todos los protocolos legales. En ese sentido, entonces simplemente tenemos el certificado de defunción que lo llena el médico tratante del hospital y tenemos el acta de defunción que ya es un trámite civil en el registro. Y luego los permisos para ese enterramiento en el cementerio local donde lo haya decidido la familia y es un trámite perfectamente civil y normado así. En ese sentido, entonces, hablamos de la inhumación o inhumación cuando se da el proceso de enterramiento del cadáver. En ese estado de cosas hay que recordar lo que es la muerte. La muerte es entonces el cese de las funciones vitales, neurológicas o del sistema nervioso central. Se apaga el sistema nervioso central y hay cese de actividad eléctrica en el mapeo cerebral, donde se registra el electroencefalograma. Hay un cese de las ondas eléctricas del cerebro, lo que garantiza y establece que ya no hay actividad en el sistema nervioso central. Y el cese de las funciones biológicas que dan vida al organismo. Estamos hablando de la función cardíaca, la función respiratoria, la temperatura corporal. Esas funciones cesan. El latido cardíaco, si lo vemos más, de forma más clínica, esas funciones cesan. El cese de las funciones es la muerte. Ahora, la muerte puede verse de una manera, puede desencadenarse de una manera natural. Y de una manera natural está la muerte súbita, que no tiene una explicación científica específica, causal, pero la persona fallece. Por cierto, esta patología es muy frecuente por encima del resto de la población en atletas de alta competencia como futbolistas profesionales y en bebés lactantes recién nacidos. También está en el proceso de muerte de forma natural, está el proceso de muerte de forma accidental, ya sea un accidente de tránsito, un accidente practicando algún deporte, escalando alguna montaña, en un senderismo,
o un accidente al caer de unas escaleras o a estar haciendo una reparación en un techo, accidentes laborales que desencadenan el fallecimiento de la persona por esa actuación fortuita y azarosa que desencadena en una lesión grave y el desenlace fatal. Están las muertes debido a consecuencia de complicaciones médicas de salud de una patología de base. Ahí hay multiplicidad de diagnósticos de carácter médico y cualquiera de ellos por complicaciones da el desencadenamiento del fallecimiento de la persona por complicaciones de una enfermedad preexistente. Y está el fallecimiento por lesiones graves y gravísimas. Por lesiones graves puede ocurrir el desenlace de fallecimiento. Ahora, esas lesiones graves son a consecuencia, son infringidas por otra persona o son autoinfringidas. Estamos hablando de que la persona se causó esas lesiones graves o se la causaron. Otra persona le causó esas lesiones. Estamos hablando entonces de la investigación muerte violenta de homicidio versus suicidio. Y ahí entran una cantidad de lesiones que pueden llevar a ese estudio. Dicho esto, avanzamos entonces a lo que es el proceso legal de tratamiento de un cadáver. Si hay un hecho violento y la persona fallece, se trata entonces de una muerte violenta. Cuando hablamos de una muerte violenta, entonces hablamos que la actuación es por parte forense. En su casa, una persona de 67 años fallece en su casa, le va a corresponder entonces al médico forense de guardia llenar el certificado de defunción. Si la persona sufre alguna situación o accidente o está complicado de salud y va al hospital, lo ingresan, lo atienden y fallece las primeras 24 horas de haber ingresado, se considera una muerte dudosa. Si hay otros antecedentes, puede considerarte una muerte violenta, si fue un accidente de tránsito, si se cayó de un andamio de un séptimo piso porque estaba trabajando allí, etcétera, y muere en las primeras 24 horas de haber ingresado a un centro de salud público o privado. La certificación, el certificado de muerte lo debe llenar el forense, no el médico asistencial del hospital. El médico asistencial del hospital solo hace un informe de su atención de salud, pero el certificado de función lo debe firmar en ese caso el forense de guardia. Y luego de eso, si se trata del estudio de una muerte violenta, entonces estamos hablando de que se debe hacer un estudio anatomopatológico forense, la autopsia médico-legal. Entonces, la actuación sería el levantamiento del cadáver, tratándose, por ejemplo, de una muerte violenta tras un hecho, cayó de un andamio mientras estaba trabajando, de un 12º piso, etcétera, o una persona cayó de un balcón y no se sabe por qué, o un accidente de tránsito, o fue objeto de unas lesiones por traumatismo violento, traumatismo craneoencefálico y fallece en la calle, una muerte violenta por arma blanca, arma de fuego, etcétera, un posible envenenamiento, etcétera. Lo cierto es que la persona fallece de manera violenta, entonces hay una investigación muerte. Hay que hacer el levantamiento del cadáver y hay que hacer el protocolo de autopsia médico-legal. Allí podemos hablar de que hay las autopsias blancas cuando todos los elementos estudiados no permiten concluir sobre una causa de muerte. Entonces hablamos de una autopsia blanca porque no está determinada la muerte a pesar de todos los elementos estudiados.
En ese sentido, también podemos en este punto señalar que en ocasiones, cuando se estudia una muerte violenta, el primer paso es la identificación de la persona que ha fallecido. En ese sentido, y para identificar la persona que ha fallecido, bueno, de la manera ordinaria, están los documentos de identificación para la persona que ha fallecido. En ese sentido, entonces, o atípica, de manera ordinaria, la identificación es con los documentos de identidad, la partida de nacimiento, la cédula, un pasaporte, si es una persona extranjera que está en tránsito, si falleció en un buque y el buque está anclado frente a las costas de un país, en este caso Venezuela, y la persona fallece ahí en el buque. Entonces, hay que a través del pasaporte identificar a la persona, identificar a ese pasajero. Ese es de forma rutinaria. Y bueno, si se ubica un familiar que pueda identificar el cadáver, sus rasgos, sus cicatrices, su arcada dentaria, cualquier característica de las piezas dentales, su odontograma aportado por el odontólogo, la vestimenta que llevaba la última vez que el familiar lo vio, etcétera. La identificación rutinaria para saber que esa es la persona eh, que ha fallecido y cuyo cadáver va a ser sometido a ese proceso de estudio, investigación, muerte. Pero en ocasiones, por distintas razones, el cadáver en cuestión no tiene una identificación clara, no tiene una identificación plena. Pudiéramos estar considerando que se trata de un caso social de personas que habitan en calle por largos periodos de tiempo, ya no tienen una identidad, un documento que aclare quién es la persona, ni pasaporte, ni cédula de identidad, ni partida de nacimiento, ni un carnet de trabajo, porque son personas que no laboran de manera formal, habitan en calle, deambulan, y bueno, por alguna razón ocurre la muerte violenta, se está investigando entonces la muerte y no hay un documento de identificación. En ese sentido, eh, si o por algunas otras razones el cadáver no tiene una identidad plena. Recuerdo un caso donde por algunas situaciones del hecho en cuestión, la persona el cadáver tenía amputadas las manos, los pies y tenía calcinado los globos oculares. Eh, y había que, bueno, identificar a la persona, no había una identificación clara de la persona, vía ordinaria. Entonces está el otro método que es la identificación no rutinaria. La identificación no rutinaria es por vía y auxilio de otras ciencias. Volviendo entonces y uniendo este punto con el tema tratado de la actuación en campo del patólogo forense, en una exhumación, actuar diferentes ciencias. Así que en la exhumación debe estar el patólogo forense, debe estar el antropólogo forense, alguna ocasión pudiera estar presente el odontólogo forense, el genético forense y por supuesto el personal que aplica y un criminalista. Si por alguna razón del estudio de caso puede haber un criminalista experto en el área de balística, etcétera. También no mencioné, pero debe estar obviamente el médico forense. Un equipo interdisciplinario debe estar actuando allí en una exhumación. Recuerden que este es un trámite normado altamente en nuestro orden legal.
se debe constituir el tribunal allí, etcétera. No voy a tocar ámbitos jurídicos porque mi profesión es médico. En ese sentido, y una vez constituido ese equipo allí para la exhumación, disculpen un momento. Una vez constituido el equipo interdisciplinario para practicar la exhumación, o y estamos al frente de un cadáver no identificado, se debe proceder a confirmar los elementos de la identificación no rutinaria. Volvemos para interactuar con el otro concepto. Si cada quien tiene identificar el documento y no hay un titular que pueda afirmar quién es esa persona, quién era esa persona en vida, y ese cadáver no tiene una identificación, al antropólogo forense y al odontólogo forense. El odontólogo forense, con un método de entrevista y estudio científico, va a ir al odontograma a establecer por una metodología científica de las arcadas dentarias, cómo están distribuidos la acción. Ahí se puede apoyar con la historia clínica del odontólogo que en vida atendiera a esa persona y estudiar el odontograma. En general, ahí se da el proceso científico del estudio de la cavidad estomatogmática, que es la cavidad oral, pues la cavidad bucal. Eso es a cargo del odontólogo forense. Con esa configuración del odontograma, las placas de rayos X, el estudio radiológico de imagen respectiva, etcétera, incluso hasta de tomografía, si hubiera fracturas, fisuras, soluciones de continuidad ósea, el odontólogo establece una identificación en ese sentido de esa persona, aunado al trabajo que puede hacer el antropólogo forense, que también va a hacer entrevistas y va a estudiar el cadáver con su metodología científica comparativa para definir entonces quién es esa persona. Ahí, por supuesto, el antropólogo forense estudia la conformación y las características de la persona, su estatura, su peso, su estructura ósea, las características óseas, para avanzar en la identidad no rutinaria, señalando por vía del antropólogo forense si es un cadáver masculino o femenino, si es un adulto o es un niño, niña y adolescente, y luego la estimación de la edad de la persona. No, mira, se trata de una adolescente femenina de aproximadamente 14 años de edad, o se trata de un adulto masculino de aproximadamente unos 70 años de edad. Es esa caracterización e individualización no rutinaria la hace el antropólogo. Y entre el antropólogo forense, que busca cicatrices de intervenciones quirúrgicas que están en la historia y los antecedentes del paciente, también vía entrevista al familiar, o deformaciones debido a enfermedades o actividad laboral de la persona, o además pueden haber lunares específicos que son heredofamiliares o a consecuencia de alguna condición de la persona de manera específica. También puede haber tatuajes. Los tatuajes también contribuyen a la identidad no rutinaria de la persona. Todo eso es trabajo a cargo del antropólogo forense, y entre el antropólogo forense y el odontólogo forense hacen el estudio del cadáver, disculpen, y por métodos científicos y comparativos y otras técnicas procedimentales y con el apoyo de la tecnología, con estudio de imágenes, etcétera, se logra finalmente la identificación no rutinaria de esta persona. Entonces recuerden, tenemos la identificación rutinaria por la vía de los documentos legales formales y la identificación no rutinaria.
siempre apoyándonos también en la entrevista familiar o de testigos. Volviendo entonces, integrando esta información a la exhumación, está presente pues el antropólogo, si es el caso de identificar o ratificar la identidad de esa persona, también el odontólogo va a contribuir en ese sentido. Cuando se da el proceso de exhumación, entonces el patólogo tiene la responsabilidad con su técnico de autopsia de cumplido el orden jurídico, el orden normativo de los trámites, la actuación del patólogo forense en la exhumación tiene que ver con el estudio, investigación de la causa de muerte, certificar, validar, conformar, alcanzar una causa de muerte es objeto de la exhumación. Esclarecer la causa de muerte es objeto del estudio y actuación del patólogo forense en campo al practicar un procedimiento de exhumación. Allí hay que certificar otros detalles como la presencia de los órganos en su bolsa que lo contenga, cuando se hizo propiamente, por ejemplo, la autopsia médico-legal, aunque hay exhumaciones de primer orden donde fundamentalmente va a estar el cadáver debido a que no hubo autopsia previa. Y hay muchos casos así, no es el orden normal, pero sí los hay en investigación penal y bueno, el patólogo va directamente a la identificación de la persona con el apoyo del antropólogo y el odontólogo y va luego a la establecimiento de la causa de muerte. De acuerdo a la data de muerte, entonces ahí hay varios procesos. Si es un cadáver de reciente inhumación, todavía puede haber observación sobre algunos elementos de partes blandas y algunas características de los restos orgánicos de sus órganos. Si ya es una exhumación de acuerdo a la data de muerte y el cadáver está en proceso de esqueletización, en palabras sencillas, básicamente al exhumar lo que hay son restos óseos, pero recuerden que en estos casos siempre hay una ropa, unos recuerdos que colocan en el ataúd, etcétera. Recuerden que en el proceso de exhumación no solamente debe estar constituido el tribunal y todas las partes, incluyendo el Ministerio Público, la defensa y los familiares, etcétera, para no distraerlos con esos detalles, también debe haber el familiar que atestigue, sí, ese es mi familiar, ese es el ataúd, porque acuérdense que hay mausoleos familiares y hay varios ataúdes allí, etcétera. E identificar si ese es mi familiar, esa es la ropa que se le colocó al momento de enterrarlo, etcétera. Toda esa validación se hace con el investigador y también el criminalista que registra la fotografía forense, etcétera, de ese acto que se está haciendo allí. Todo eso se cubre de manera estándar. Y vamos al centro del trabajo de la actuación del patólogo, entonces va a establecer el cadáver que está en fase de esqueletización. ¿Qué va a ser y cuál va a ser la observación del patólogo? La observación del patólogo en el caso de la exhumación va a ser sobre, si es así, un proceso de esqueletización, va a ser sobre la descripción de las características de lo que está observando. Básicamente los restos óseos y básicamente va a estudiar si hay indemnidad o hay fracturas que nos orienten acerca de la causa de muerte, digamos, traumática o politraumática, o si es un traumatismo único, traumatismo torácico con fractura de esternón y arcos costales, o si estamos hablando de un aplastamiento, o si estamos hablando de una fractura de cráneo, fractura de base de cráneo, fractura de occipital, o fractura del maxilar superior, etcétera. Lo que encuentre el patólogo allí lo va a describir. Con el auxilio en estos casos también del antropólogo forense que tiene especialidad en el estudio de las piezas óseas y entonces pueden haber fisuras, pueden haber rasgaduras, incisiones producto de una hoja punzo penetrante que en vida dejó una marca de lineal, de rasgadura, de actuación de esa hoja de un cuchillo
¿ok? Si fue una arma tipo machete, dejó unas incisiones allí en el hueso, una fractura ósea y unas incisiones en el hueso, todo eso se estudia desde el punto de vista de la ciencia de antropología para esclarecer cómo fue el hecho y cuál fue el medio de comisión, etcétera. Todos esos rastros están allí. Si hay un proyectil, se colecta el proyectil. Y ese es el otro aspecto. El patólogo tiene la obligación de, si hay elementos que colectar, colectarlos. Y por supuesto con el debido registro de la planilla de cadena de custodia. La colección de proyectiles, la colección de muestras, para el estudio posterior histológico o bioquímico o de naturaleza química por parte de un toxicólogo, etcétera. Incluso muestras para el estudio genético y la identificación no rutinaria de ese cadáver o para los fines consecuentes. Y el antropólogo contribuye allí para ir integrando la información. El antropólogo también contribuye allí a todos esos procedimientos que estamos hablando, porque es obligación, es competencia, perdón, del antropólogo el estudio óseo de las características óseas, sobre todo si hay fracturas, su descripción y como dije, si hay impresiones por la actuación de un medio de comisión, que puede ser un machete, puede ser un cuchillo, y al ocurrir esa penetración del cuchillo o infringir la lesión en vida, ese machete o post-mortem, hay impresiones de esa hoja de metal, quedan esas impresiones a nivel de óseas y el antropólogo tiene obligación y experticia para describir y establecer el origen de esas lesiones atípicas en el hueso de los restos de esqueletización, por ejemplo. Y muchas respuestas a nivel penal se obtienen con la exhumación en campo. Luego, en laboratorio, la actuación en laboratorio deviene entonces, en el caso del patólogo, como ya hablé, del estudio sistemático de las observaciones levantadas por el médico forense en el procedimiento de reconocimiento médico legal y la actuación en el proceso de la autopsia médico legal formal para concluir la data de muerte, las lesiones graves y la causa final de la muerte. También puede, en el proceso de autopsia legal, el patólogo tomar muestras histológicas, muestras de tejido, tejido cerebral, tejido pulmonar, tejido hepático, tejido de diferentes órganos o muestras de órganos, la muestra estomacal, una muestra de sangre a nivel del ventrículo derecho para toxicología, una muestra de folículo piloso, una muestra de una pieza dental, etcétera, para estudio genético, para los estudios respectivos histológicos o biológicos o genéticos. Se toman las muestras y se registran las debidas planillas de cadena de custodia para cada una de esas evidencias colectadas en el cadáver como planillas derivadas de la principal. Si hay colección de esas muestras, entonces hay un registro de la planilla de cadena de custodia para esas muestras colectadas allí de los órganos para ser estudiados por toxicología o para ser estudiado de manera histológica, muestras pulmonar, cerebral, del hígado, hepático, etcétera, lo que corresponde allí, lo que establezca el patólogo que está haciendo el procedimiento en el caso de particular. Todas esas muestras se van a estudiar posteriormente por cada una de esas disciplinas, los profesionales actuantes en esas disciplinas, el genetista o el toxicólogo o el anatomopatólogo forense o el histólogo, etcétera, lo que corresponda a la evidencia colectada en el cadáver. Pues el patólogo entonces va a establecer en ese procedimiento de la autopsia médico legal la data de muerte, la causa de muerte. Y como dije, si hay que colectar algún tipo de evidencia, restos de un proyectil o las muestras de tejido repetidas para el análisis correspondiente tóxico o de los tejidos. Lactos que tienen que ver con el hecho a investigar o el hecho que se está investigando. Es el caso que el antropólogo también
practica con protocolos de actuación la identificación de sujetos en fotogramas que son propios y derivados de un registro fílmico de cámaras de grabación que pueden ser de seguridad, de celulares y de cualquier otra procedencia donde haya un registro fílmico, personas que aparecen en ese registro fílmico por los expertos respectivos de esa área audiovisual. Se generan fotogramas que son las registros individuales que conforman el video completo, un video de 5 minutos, de acuerdo a su pixelación y capacidad y características, puede tener, digamos, 3.500 imágenes que conforman ese video, y cada una de esas imágenes es un fotograma o un cuadro, llamado fotograma, desde el punto de vista técnico. Se generan esos fotogramas donde aparece la persona que se pretende identificar, por ejemplo, un presunto agresor que causa unas lesiones durante el video o una víctima, y hay una persona detenida o una persona sospechosa o bajo investigación. Entonces el antropólogo hace un estudio antropométrico físico a solicitud de la autoridad competente, que puede ser Ministerio Público, el antropólogo, y con la respectiva norma jurídica, el acompañamiento de un familiar cercano, que elegido por la persona que va a ser evaluada por el antropólogo, y de aceptación de las partes y la presencia de las partes. El antropólogo entonces hace las mediciones físicas de más de 100 características humanas del cuerpo: la circunferencia de la calota craneana, la distancia ocular, la distancia entre las cejas, la distancia de las arcadas orbitales, de las órbitas, la, eh, las características y distancias métricas del rostro, de la longitud del cuello, de la cintura escapular, de la distancia, de la contextura del tronco, o de la altura, las características métricas de los miembros inferiores. Hace una cantidad de más de 100 mediciones físicas y las tabula y las estandariza, y luego, por procesos técnicos científicos que maneja el antropólogo en su ciencia y en su metodología de investigación científica, puede comparar esas características métricas tomadas en vivo en el sujeto en campo, que puede ser, por ejemplo, si está detenido o si acude a una cita como testigo y se está estudiando los fotogramas de un video para vincularlo con alguna de las personas que van a ser medidas. El antropólogo luego compara esas medidas sistemáticas que tomó con los fotogramas del video, buscando identificar o descartar a esa persona en el video. Si hay correspondencia, lo señala, y si no hay coincidencia, también lo señala. Entonces se logra identificar a la persona en un video a través de el antropométrico físico que realiza este experto forense, que es el antropólogo. Y así la aplicación de estas ciencias que estamos conversando en el día de hoy, la patología forense y la actuación y los protocolos de actuación del antropólogo forense. Como docente que he desarrollado estos contenidos de patología forense y antropología forense, Oscar Adrián, especialista médico forense. He tenido el gusto de trabajar con ustedes hoy estos temas. Cualquier aclaratoria por los medios regulares establecidos por nuestra academia. Hemos concluido el tema previsto para hoy, el estudio de el patólogo forense y antropólogo forense, su metodología científica y los protocolos de actuación en Venezuela.